ahora, Ramón Ulloa y Angélica Bulnes presentan y analizan las noticias, datos, hechos y entrevistas. Para resumir lo más relevante del día, desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Y ya empieza Conexión Tele 13. Llegó la hora, esta tarde, a las 5:33 minutos. Estamos ya listos con Ramón Ulloa. ¿Qué tal, Angélica, amigos? Con casi 26 grados de temperatura todavía en la capital, comenzamos esta edición de hoy de Conexión Tele 13, revisando, como de costumbre, algunos temas que vamos a ir desarrollando con mayor amplitud, lo que se está hablando en redes, por ejemplo, Angélica, el cambio de tipografía en el metro de Santiago. Cambiaron la letra del metro. No es que se acostumbra, ¿no? Animal de costumbre. Se queja la gente, sí. Se queja la gente hasta que se acostumbra. Sí, igual cuando hacemos cambio en la radio, se quejan hasta que se acostumbra. Es verdad. Y también, bueno, vamos a estar con la ex subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba. Vamos a repasar la decisión del gobierno actual de suspender las becas para magíster y postdoctorado en el extranjero. Haremos también conexión hoy con Michelle Bachelet y la ratificación de su candidatura de la ONU, sí, pero tras el retiro del apoyo de la moneda. La expresidenta dice que sigue en carrera. Sigue en carrera con el apoyo de México y Brasil, más no con el apoyo de Chile. Y más adelante, con Paula Comandari, vamos a abordar las reacciones luego del primer anuncio del gobierno por el MEPCO. Y también vamos a estar conversando y profundizando en este tema. Tenemos comprometida una entrevista con el ministro de Transportes, Luis de Cranch. Así que estaremos en el otro bloque de nuestro programa conversando con él. No se diga que hay poca cosa hoy día. Harto, Así mucho. que empezamos inmediatamente con Conexión Tele 13. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Vende y recibe tu plata al tiro. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Loto, si no juegas, no ganas. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Se busca y se habla. Revisemos qué hay ahí. Está marcando. Lo adelantaba Ramón, se habla del metro porque cambió su tipografía, cambió su letra y ha sido ampliamente comentado en las redes sociales. Esto es parte de una renovación de la identidad visual de sus estaciones y el proceso, según ha informado Metro, se va a dividir en 3 fases para estandarizar la estética de todo el sistema y lograr una señalización más neutra y funcional. La fuente elegida, la empresa optó por una tipografía que se llama Helvética Neue, utilizada también en servicios de metro que en otros países, según informó Metro, esta decisión se basa en un estudio de experiencia de viaje que fue realizada en el año 2025, en el que una de las principales solicitudes de mejora estaba relacionada precisamente con la señalética. Dicen que la fuente Helvética Neue facilitaría la lectura para pasajeros con dificultades visuales y gracias a sus trazos limpios aportaría mayor claridad visual. Además se está invirtiendo en mejoras de color y contraste en zonas como los bordes de los andenes, las escaleras, todo lo que ayuda a prevenir, por supuesto, accidentes y a orientar mejor a los usuarios, que igual, por lo menos en las redes sociales, varios se quejan porque no les gusta que les cambie la letra. Está más flaquita esta letra. Esta es más flaquita, sí. ¿Te gustó o no te gustó? Yo no... A ver... Sí, es más flaquita, pero no la encuentro tanta. No es tan que tanta sea distinta. tan distinta tampoco. Es como más compacta, más flaquita, más estética. Pero no, a mí no me hace ruido. Que somos animales de hábito. ¿Qué más? Bueno, otra cosa que ha dado que hablar y que se ha destacado es que murió a los 81 años José Bengoa, uno de los historiadores y antropólogos más destacados del país. José Bengoa fue un referente en el pensamiento social latinoamericano y, bueno, además fue un muy estudioso de la cultura mapuche. Uno de sus libros más destacados es Historia del Pueblo Mapuche, que fue publicado en el año 85 y que desde ahí además ha sido reeditado en múltiples ocasiones. Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido profesor José Bengoa Cabello, ocurrido este lunes 23, rodeado del amor de su familia. Su partida deja un vacío irreparable en nuestra comunidad y en el pensamiento social latinoamericano. Nuestras condolencias a su esposa y a su compañera Jimena Valdés y a su familia
escribió la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en el comunicado oficial que da cuenta de su partida. Hay que decir que el año pasado, 2025, recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales José Bengoa. Conexión Tele 13. Y tal como les comentábamos, estamos aquí en el estudio, muchas gracias por eso, con Carolina Torrealba, bióloga, ex subsecretaria de Ciencia y actual vicerrectora de Investigación y Doctorado de la UNAP. Muy buenas tardes, Carolina. Muy buenas tardes, Angélica Ramón. Muchas gracias por la invitación. Y la razón, o una de las razones por las que está aquí, es porque el Ministerio de Ciencia anunció una medida que ha sido controvertida, que es que en medio de los recortes que se les está pidiendo a todas las reparticiones públicas, la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, anunció la suspensión de las becas de magíster y postdoctorado en el extranjero. No las que hay acá en Chile, sino que las que son becas para el extranjero. ¿Tiene sentido, Carolina, esta medida? A ver, un poco de contexto, y aquí hablo con mucho sentimiento, digamos, que me tocó estar ahí, porque ¿cierto? Te tocó estar ahí ahora usuaria del sistema. En la fundación del Ministerio de Ciencia que absorbió todo lo que era CONICIT y daba las becas, y por otra parte ahora te toca desde el lado de vicerrectora de investigación y doctorado. Y a ver, un par de declaraciones. Primero, nunca una buena noticia, un ajuste en ciencia y tecnología, nunca nos hace feliz. Pero por otro lado, como me tocó estar ahí, sé que existen emergencias, que esas emergencias los define el nivel político, no me voy a meter en lo que opino de esas emergencias. A mí me tocó gestionar la del estallido social y la del coronavirus, y por lo tanto tuvimos que hacer 2 recortes que fueron iguales. O sea, a todos los ministerios se les recorta X%, y todos tuvimos que sacar la tijera, ¿ya? Y es muy difícil. Sobre todo en ministerios como el de Ciencia, que son nuevos y que tampoco tienen un presupuesto tan grande. A mí me tocó recortar el primer presupuesto del ministerio. O sea, antes de partir ejecutándolo, había ya que recortarlo. Sí, eso fue en el estallido social y fue duro porque estábamos súper felices, teníamos un aumento importante y ahí tuvimos que partir. Pero, bueno, esas cosas ocurren, ¿ya? Y creo que aquí hay un par de cosas importantes. Primero, estamos a 12 días, así que hay que esperar. Y yo creo que lo más importante es escuchar si existe realmente un plan de recortes, de ajustes que es sensato, ¿ya? Yo creo que eso es lo primero que hay que ver. Esas cosas ocurren, los ajustes no nos gustan, pero lo más importante, y creo que aquí es qué es lo que se cuida y qué es lo que se está ajustando, claro. Porque es un mandato que tienen que hacerlo todos. Entonces, y aquí las alertas es importante estar atento a ello. Y en ese sentido, cada uno de estos ajustes es también un ejercicio de priorización. Entonces, ¿qué cosas a mí me pareció esto? Que además sabemos por trascendido, ¿no? Aquí no hay nada oficial, la ministra dio algunas luces. Hizo un comunicado explicando que... Claro, en la Cámara, ¿no? Que dio algunas luces respecto a unos recortes. El primero tiene que ver con respecto a las becas de magíster internacionales y a las becas postdoctorales. Yo debo decir que nosotros en el minuto que nos tocó el recorte del COVID, que fue muy duro, evidentemente la situación era muy crítica, lo primero que hicimos fue ajustar becas Chile. Y ahí, de hecho, cortamos incluso las de doctorado. Había una contingencia que además las fronteras estaban cerradas, ¿no? Entonces dejaba de tener mucho sentido. Y fue una medida, por cierto, nunca es popular, pero lo que es interesante en esto es ver qué es lo que se cuida, ¿no? Y yo aquí tengo un alivio que no se hayan tocado las becas nacionales. Las becas nacionales son de doctorado, son becas que hoy día, a diferencia tal vez de las becas Chile, que están bastante cuestionadas, las becas nacionales son base del sistema, son en las cuales se instala todo el sistema científico académico nacional. Yo te diría que las becas y los Fondesit son elementos centrales como para la operación basal del sistema ya, ¿y de investigación? ¿Por qué tanto la beca de doctorado? Porque los Fondesit tú no entiendes, financian la investigación que hacen los distintos académicos, claro, pero la beca... porque la estructura de investigación en las universidades está fundamentalmente dada por estos proyectos de investigación individuales o después asociativos y por los programas de doctorado, que son los que están
Uno es como salvaguarda, yo diría, disciplinar, es ahí donde se hace investigación disciplinar y donde se enseña la investigación disciplinar, que además en cada una de estas tesis que hacen estos estudiantes de doctorado, se sustentan los proyectos de investigación de estas disciplinas y muchas veces los Fondesit apalancan también estas becas de doctorado, ¿no? Trabajan en conjunto, es un sistema que se estructura así. Ya. Y esto son parte de los instrumentos más delicados y tal vez más, como comillas, inamovibles del sistema, ¿ya? Y a veces poco comprendidos por lo mismo, pero también en la estructura. Entonces, en ese sentido, a mí me da tranquilidad que eso no se toca. Las becas de magíster, y esto lo digo con bastante responsabilidad, es posiblemente una de las becas más regresivas que tenía el ministerio. Las becas de magíster al doctorado, en el minuto en que yo las revisé, son fantásticas, pero normalmente están dirigidas más que investigación a profesionales que luego tienen, por cierto, mejores oportunidades laborales. Entonces, una discusión que ha sido eterna es si estas tienen que ser becas o tienen que ser más bien otro mecanismo con cofinanciamiento o algo por el estilo. Entonces, en ese sentido, a mí no me hace tanto ruido que en un récord, de hecho al revés, que en un ajuste que, como ya dijimos, no es una buena noticia, pero ya que hay un ajuste, me parece bien que eso sea lo que se decía ajustar. Eso con respecto a esas becas. Y postdoctorados, si hubieran sido de nuevo los postdoctorados nacionales, hubiera puesto muchas alertas. Los internacionales son pocos los que da el Estado. La mayoría de los postdocs que tenemos muchas veces se van asociados a proyectos internacionales, no financiados por el Estado. Pero en todo caso, eso sí es un dolor. O sea, yo ahí creo que ojalá que no se hubiesen cortado, pero entendemos que está ese recorte. Pero si hay que priorizar, eso me hace menos ruido. Entonces, en ese sentido, creo que es un ajuste, por cierto, como dije, todo ajuste es incómodo, pero en la priorización tiene sentido. Tiene sentido en que es, como digo yo, cuando se hace un ajuste, uno inevitablemente prioriza. Y en esa priorización uno tiene que ver lo que se está recortando y lo que no se está recortando. A mí me da tranquilidad lo que no se está recortando. Ya, y de ese punto de vista, la realidad actual ha evolucionado en el tiempo en el sentido de que alguna explicación se da de que hoy día hay una mayor oferta local también de programas de posgrado y de magíster que de alguna manera, no sé si compensa, pero la realidad es distinta hace, no sé, 5 o 10 años más atrás. Me encanta tu pregunta porque creo que nos lleva tal vez al tema más importante que debiera conducir este ejercicio de ajuste, que es una priorización. ¿Dónde yo pongo la alerta en algo que no se está ajustando, pero que tiene una demanda presupuestaria brutal y que está hoy día bien mal, pela con chancho, como se dice en chileno, respecto a la política pública y tiene que ver con las becas? El programa, los programas de becas y básicamente de doctorado, se hizo todo este programa de Becas Chile, que fue muy intensivo, ¿cierto? En 2008 salieron centenares de personas, de ahí parte, ¿no? El programa de Becas Chile, que tiene una visión bien bonita. Sin embargo, cuando se realiza ese programa, en Chile deben haber habido, debemos haber crecido cerca de un 200% la cantidad de doctorados de esa fecha hasta ahora. Se han diversificado, hay en más regiones, tenemos distintas disciplinas, se han internacionalizado. Entonces, hoy día estamos en una situación en que, por ejemplo, Becas Chile... y a mí me tocó esta justificación cuando hicimos el ajuste en el COVID. Cuando tú lo miras, para mí es un programa que ha sido bien criticado. A mí me gusta el programa como tal, pero definitivamente para una super elite, ¿ya? Y más bien me encantaría... O para áreas que no están cubiertas acá en Chile. Sí, pero en el fondo, ¿qué es lo que me pasa? También cuando se dice, no, yo no estoy de acuerdo con la postura de que tenemos que dar Becas Chile solamente a las áreas prioritarias, porque el Estado llega tarde a eso. Claro. La ciencia es mucho más... se anticipa más cuando nosotros nos damos cuenta que la investigación en cuántica es importante, ya fue. Claro. Ya salió en los diarios hace ya rato. Necesitamos a la gente formada. Y lo digo con todo el respeto, habiendo estado en investigación, habiendo estado en el Estado y estando en la administración académica. Nosotros, desde la administración académica y desde el Estado, menos llegamos a prioridad. Entonces, si tú dices, mira, que mi creme de la creme, pero realmente es la creme de la creme, y aquí estoy hablando de excelencia, que eso tiene montones de otras complejidades. Súper regresivo, sí. Pero si yo digo, la gente que tiene las mayores capacidades de ver qué es lo que está pasando en el mundo, en la mejor excelencia, dejémoslo que vayan al mundo y que vuelvan.
también es polémico, yo sé que hay gente que quiere que se queden allá, que vuelvan, pero algo pequeñito, y más bien el resto, en esta situación, invertámoslo en nuestros programas de doctorado, paguémosle con una, yo hice este cálculo, con una beca doctoral de un estudiante o de magíster, que se va a hacer a UCL, pagamos un programa de internacionalización completo para un programa doctoral que atiende a 25 estudiantes, ¿ya? Creo que eso es relevante. Y lo segundo, lo que decías tú, hoy día tenemos un problema en la política pública. Tenemos una Comisión Nacional de Acreditación que está diciéndonos, con un decreto que sacó, no es un decreto, pero es un informe de la CNA, se me olvida cómo se llama la forma legal, le dice a las universidades, si usted se quiere acreditar de excelencia, entonces tiene que tener un programa de doctorado en todas las áreas en las cuales se enseña. Eso implica que si todas las universidades de Chile quieren acreditarse como excelencia, que es lo que queremos, nosotros estamos ahí, pero queremos aún seguir avanzando, entonces yo tengo que tener un doctorado en absolutamente todas las áreas en las que enseño. Por ejemplo, vamos a tener 50 programas de doctorado en arquitectura, 50 programas de doctorado en ontología, lo cual a mí me parece que por muchos motivos del espacio y la complejidad que tenemos de nuestra investigación no tiene sentido. Pero hacia allá vamos, porque queremos esa acreditación. Y por otro lado, el Ministerio de Ciencia no ha aumentado en una beca, al revés. Ha disminuido, por años estuve en una tasa de adjudicación de un 40%. En los últimos 2 años bajó un 25%. Y este año va a ser peor. Porque tienes una masa gigante, creamos más doctorados, estamos creando muchos doctorados que no podemos sustentar. Y las universidades nosotros financiamos, pero no nos pueden financiar. ¿Y qué tiene retribución luego? Porque en Doble Clic hicimos alguna vez un tema relacionado precisamente con la duración de las carreras y todo aquello. Y había entre los estudiantes entrevistados, porque este era un sondeo con experiencia de los estudiantes, que había una preocupación de algunos que hacían este tipo de estudios posteriores y relacionado más que nada con los magíster, que no tenía un retorno en el cambio de su expectativa laboral ni monetaria y que estaba siendo como un requisito más para tener que algo como para ascender en su trabajo que se refiriera, por ejemplo, en un mejor sueldo. Y que eso estaba como en la conversación de quienes hoy día estaban haciendo este tipo de estudios. Lo hago porque me lo están exigiendo, pero lo hago casi no para avanzar, sino para no quedarme atrás solamente. Bueno, en el caso de los magísteres es más complejo a nivel nacional porque la mayoría son de pago. Nosotros casi tenemos, son pocas las fuentes de financiamiento para magíster, ¿no? Como becas, que se entreguen becas. Entonces yo creo que ahí tal vez lo veo más complejo. En el caso de las becas de doctorado, efectivamente tenemos un sistema, a ver, es importante fortalecer los doctorados, ¿ya? Lo que pasa es que a mí me parece que a veces el mundo ideal de los indicadores, cuando contrasta con la realidad, que es lo que está pasando acá, claro, sería ideal que todas las universidades tuviéramos la complejidad que tienen todas las universidades de Alemania, con todo el financiamiento que tiene Alemania, y tuviéramos unos doctorados repletos de gente financiados por el Estado, y que pudieran tener salidas a la academia, pero también al Estado. Eso, hacia allá vamos, pero eso no se arregla exigiéndolo para la acreditación obligatoria de excelencia de las universidades porque no tenemos porque el Estado mismo no tiene la capacidad de sustentarlo y en ninguna parte, salvo en aquellos espacios que tú tienes doctorados profesionales, se financian enteramente por las universidades. Y el sistema tampoco tiene la capacidad de absorber a todos esos doctorados, ¿no? Exacto, o sea, toda esa entonces gente con lo que PhD. está ocurriendo es que, y yo lo veo en la universidad, a nosotros nos ha ido bien y nosotros además tenemos un sistema en que podemos entregar algunas becas internas, pero pasa que están disminuyendo, estamos aumentando en la cantidad de postulantes, más gente quiere estar, no sabemos tus motivos, como tú bien dices, algunos pueden ser porque efectivamente quieren estar y hay otros que necesitarán el grado, pero yo creo que en general en la academia tenemos una mayor demanda por los doctorados, pero sin embargo no podemos admitir más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros podremos becar a algunos y cada vez nos está costando más tener las becas, ANID, ¿no? Porque está bajando esta tasa de adjudicación y aumentan. El año pasado aumentaron cerca de un 20% los postulantes, de un año a otro, a nivel nacional.
y el antepasado 16%. El año que viene, este año van a ser 25, Claro, 30. van a seguir creciendo. Sí, porque los que no quedaron vuelven a postular además. Entonces, a ver, ¿por qué me gusta esta discusión y por qué partí diciéndole, mira, y perdonen, buen chileno, ya no soy autoridad, así que puedo decirlo. Adelante. ¿Cierto? Pero que recorten las becas de magíster de Becas Yo te Chile. iba a decir, ni me modo, quedo con la ¿entendí? impresión de que tú estás No, muy de acuerdo con la tranquila, parte total, de que... el criterio me dio tranquilidad, el criterio. A lo Y mejor que- se justificó un gran programa de becas de magíster en algún momento, pero no, Pero no es hoy para- día hay que para hoy. revisarlo, Ya. hay que revisarlo. O sea, hay muchos de esos magísteres que son magísteres profesionales y que muchas veces quienes, claro, ideal que el Estado le hubiera pagar a todos, pero sabemos que no puede pagar todo a todos. Y particularmente esa es la señal que estamos teniendo hoy día en estos tiempos. Y por lo tanto, si yo quiero sacrificar algo, bueno, esa persona que sabemos que tal vez va a tener una experiencia maravillosa, genial, importante para el país, pero también va a poder pagárselo muchas veces después con lo que gana en su propia carrera profesional. La generación de conocimiento en las universidades es subsidiada por el Estado porque es un bien público y por lo tanto no es apropiable realmente, no es completamente apropiable y nosotros somos quienes nos preocupamos de que se ocurra y se transfiera. Entonces es bien diferente que cuando tú financias un magíster profesional. ¿Ya? Es importante y es deseable para el país, pero los mecanismos mediante los cuales se financien pueden ser distintos. Pueden ser repensados. Pueden ser repensados con un mayor incentivo a un financiamiento mixto, un préstamo, etcétera. Creo que hace sentido en política pública y así opera en muchos países. Carolina Torrealba, bióloga, ex subsecretaria de Ciencia y actual vicerrectora de Investigación y Doctorado de la UNAP, comentando esta decisión del Ministerio de Ciencia sobre recortar las becas en el extranjero para magíster y postdoctorado. Hay harto tema que comentar en el área, así que vamos a volver a traerte para acá, Carolina, Bueno, para muchas hablar de gracias. ciencia e investigación. Un placer conversar con Gracias. ustedes. Chao. Conexión Tele 13. 17:54.